En esta oportunidad en el curso Dinámica Estructural vamos a ver la introducción a sistemas dinámicos de un grado de libertad libre sin amortiguamiento, donde primeramente veremos la obtención de la ecuación diferencial de movimiento, seguidamente la solución a esta ecuación diferencial y por último analizaremos el gráfico de respuesta para sistemas de un grado de libertad en vibración libre sin amortiguamiento. Iniciamos con el diagrama de cuerpo libre del sistema, donde vemos que actúan el peso del objeto, la reacción normal de la superficie, la fuerza del resorte y aplicando el principio de Allenberg, el cual nos dice que un sistema puede ser puesto en estado de equilibrio dinámico si agregamos a las fuerzas externas una fuerza ficticia o fuerza inercial en sentido contrario al movimiento, ¿no? Entonces agregamos la fuerza inercial y realizamos la sumatoria de fuerzas del sistema. Solo consideramos las fuerzas que actúan en sentido de movimiento, ¿no? Las cuales van a ser la fuerza del resorte menos la fuerza inercial. Sabemos que la fuerza de resorte va a ser igual a la constante de rigidez del resorte por el desplazamiento, mientras que la fuerza inercial va a ser igual a la masa por la aceleración. Multiplicamos por menos a toda la ecuación para obtener valores positivos. Con lo cual vamos a obtener una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo grado. Ahora dividimos a esta ecuación entre la masa y vemos que tenemos un término conocido, ¿no? El cual es la frecuencia natural al cuadrado, que va a ser igual a la rigidez sobre la masa. Reemplazamos este valor con lo cual obtenemos finalmente la ecuación diferencial de movimiento, ¿no? Ahora sabemos que existen procedimientos para la solución de ecuaciones lineales homogéneas y no homogéneas de cualquier orden. Para esta ecuación diferencial de segundo grado vamos a plantear como posible solución lo siguiente. Primero, que x va a ser igual a la constante a por el seno de la frecuencia por el tiempo, o que x va a ser igual a la constante b por el coseno de la frecuencia por el tiempo, donde a y b van a ser las constantes de integración que dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Superponiendo estas dos soluciones en la ecuación diferencial de movimiento, obtenemos la solución general para esta ecuación diferencial, ¿no?, de segundo grado, de la siguiente forma. A por el seno de la frecuencia por el tiempo más b por el coseno de la frecuencia por el tiempo. Derivando esta expresión tenemos que va a ser igual a A por la frecuencia por el coseno de la frecuencia por el tiempo menos B por la frecuencia por el seno de la frecuencia por el tiempo, donde la primera expresión va a ser la ecuación diferencial de desplazamiento. Y la segunda expresión va a ser la ecuación diferencial de velocidad. Bien,
Para determinar las constantes de integración A y B, evaluamos las ecuaciones diferenciales de desplazamiento y velocidad planteando sus condiciones iniciales, al iniciarse el movimiento en un instante de tiempo t igual a 0, sustituyendo a x por x sub 0 y la primera derivada por b sub 0 en un instante de tiempo t igual a 0. Ahora reemplazamos x sub 0 en la ecuación de desplazamiento, con lo cual nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? De la frecuencia por el tiempo 0 más b por el coseno de la frecuencia por el tiempo 0. Evaluando tenemos el seno de 0 es igual a 0, más b por el coseno de 0 es igual a 1. Despejando b tenemos que va a ser igual al desplazamiento. Ahora reemplazamos b sub 0 en la ecuación de velocidad, con lo cual vamos a obtener lo siguiente, que va a ser igual a por la frecuencia por el coseno de la frecuencia por 0 menos b por la frecuencia por el seno de la frecuencia por el tiempo 0. Evaluando tenemos que va a ser igual, el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Despejando tenemos que A va a ser igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia natural del sistema, ¿no? Ahora reemplazando estas constantes de integración en la ecuación de desplazamiento tenemos que va a ser igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia por el seno de la frecuencia por el tiempo más el desplazamiento inicial por el coseno de la frecuencia por el tiempo. Y esta va a ser la solución a la ecuación diferencial de movimiento, ¿no? Solución a la ecuación diferencial de movimiento, ¿no? Ahora analizaremos el gráfico que va a describir esta ecuación, ¿no? Dibujamos el eje de los desplazamientos y el eje del tiempo, ¿no? Ahora dibujamos la curva que va a describir esta ecuación, ¿no? Que va a ser un movimiento periódico. De la siguiente manera. Donde podemos identificar a la velocidad y también al desplazamiento inicial. Vamos a analizar un ciclo de vibración del sistema, ¿no? A lo cual también se le conoce como periodo. En este gráfico también podemos identificar a la amplitud, ¿no? Que va a estar denotada por la letra C y que es el máximo desplazamiento producido con respecto a la posición de equilibrio. Bien, vamos a analizar este ciclo de vibración del sistema en algunos puntos. En el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4
y el punto 5. Vamos a ver el comportamiento de la masa en cada uno de estos puntos, ¿no? Para el segundo punto, para el tercer punto, para el cuarto punto y para el quinto punto. Bien, en el primer punto la masa se encuentra en una condición de equilibrio estático, ¿no? En el segundo punto sufre un desplazamiento hacia la derecha, donde la velocidad va a ser igual a 0 y además que tiene un desplazamiento positivo máximo. En el tercer punto vuelve a su posición de equilibrio, pero la velocidad aquí va a ser máxima. En el cuarto punto sufre un desplazamiento hacia la izquierda, donde la velocidad va a ser igual a 0 y a la vez que sufre un desplazamiento negativo máximo, ¿no? Y en el quinto punto vuelve a su posición de equilibrio. Para este tipo de movimiento es posible definir los siguientes términos o propiedades dinámicas, ¿no? Como son la frecuencia circular de vibración, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de rigidez del resorte sobre la masa. La frecuencia natural de vibración, que va a ser igual a la inversa del periodo, o también a la frecuencia circular de vibración sobre 2pi. También tenemos el periodo, que va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia circular de vibración. Y la amplitud, ¿no? Que va a ser igual a la raíz cuadrada del desplazamiento inicial al cuadrado más la velocidad inicial sobre la frecuencia circular de vibración al cuadrado. La frecuencia circular de vibración va a estar expresada en radianes por segundo. La frecuencia natural de vibración va a estar expresada en ciclos por segundo o en hertz, ¿no? Y el periodo va a estar expresado en segundos. La amplitud en metros. Bien, eso es todo. Gracias.